Bien, como le decía, hoy es el último domingo del año y como cada fin de año y para recibir el año siguiente, tomé la costumbre, no sé, no fue planeado, pero tomé la costumbre de que aprendamos una palabra en una versión original, en su versión original que está en la Biblia. Hasta hoy no los voy a poner a prueba y no los voy a exponer, y tampoco no me quiero decepcionar si no se acuerdan de las palabras. Hasta ahora hemos aprendido las siguientes palabras en el original. Por ejemplo, upomone, que es en el griego, upomone, que la idea de upomone era pasar las pruebas, el sufrimiento sin rendirse. La otra palabra que aprendimos es autarkeia, que tiene que ver con el contentamiento en cualquier situación de la vida. La palabra del año pasado la tenemos en hebreo, que es la palabra kabet, palabra que nos ayudó a entender la necesidad de caminar junto a otros. Hoy hay oferta. Hoy hay 2 por 1. Así que hoy vamos a escuchar dos palabras, uno en el Antiguo Testamento, obviamente en hebreo, y otro en el Nuevo Testamento en griego. La palabra del Antiguo Testamento que podemos nosotros tener es la palabra tefilá, tefilá. Su significado conlleva un profundo autoanálisis o examinarse a uno mismo para alinearse con Dios. Así que esa es la palabra hebrea. Y en el griego, si bien hay varias palabras referidas casi a lo mismo, pero la más común es la palabra proseuchomai. Proseuchomai es la palabra griega. Esta palabra implica una comunicación que abarca súplicas, agradecimientos y adoración. ¿Y por qué digo 2 por 1? Porque estas dos palabras en nuestro idioma aparecen de la misma forma. Y la palabra en nuestro idioma es oración. Oración. Eso quiere decir que en este cierre de año o próximo comienzo del año 2026, no les voy a pedir que memoricen las palabras en el original. Si lo quieren hacer como manera de aprender el idioma original, no, está todo bien, no hay problema, pero sí quiero pedirles, hermanos, por favor, que presten atención, porque debemos ser intencionales en aprender y en animarnos unos a otros a practicar esta palabra en nuestro idioma, que es oración. Y obviamente esto no debe ser solamente durante un año, sino mientras vivamos en este mundo. Y si alguno se pregunta, o capaz ni se pregunta, pero yo quiero contarles el porqué de esta palabra. ¿Por qué oración? ¿Por qué estas palabras se encuentran en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? Mientras meditaba en qué predicar en esta ocasión y meditaba en nuestra iglesia, el Señor me llevó a pensar en el peligro de generar involuntariamente un desequilibrio en los asuntos esenciales para nuestra fe cristiana. O sea, hay un peligro que no fue intencional, hay un peligro que podemos ocasionar, pero sin haberlo planeado, pero está en sí ese peligro de desequilibrio. ¿Y a qué me refiero con ese desequilibrio? Por ejemplo, todos a medida que fueron llegando a esta congregación, cada uno de ustedes, ¿a qué fue animado? ¿A qué fue estimulado cada vez que llegaba alguno? Fuerte, por favor. A leer la Biblia. Entonces, más allá de los consejos personales para cada uno, todos acá, nadie puede negar que todos acá, ya sea por mi parte o por la parte de los hermanos, fueron animados a leer toda la Escritura. Lean toda la Escritura, escudriñen la Biblia, mediten y escudriñen la palabra de Dios una y otra vez. Ahora, no creo, mientras meditaba en esto, no creo que hayamos sido de la misma manera enfáticos en animar a la oración. No sé el resto cuando aconsejaban, pero por lo menos yo, en mi meditación me aseguré de que no enfaticé de la misma forma en la oración
que en la lectura de la Biblia. Yo creo que de mi parte, lo que más animé a los hermanos y lo que creo que en muchos lugares se anima hoy en día es a leer la Escritura. Lean la Escritura, profundicen en la Escritura, capacítense en la Escritura y la Escritura y la Escritura. Y está bien, por un lado está bien, necesitamos la Escritura. Pero orar es tan importante como leer. Y entonces, sin querer queriendo, podemos hacer énfasis en la lectura. No es que estamos deshaciéndonos de la oración, pero no estamos haciendo el mismo balance, no estamos haciendo el mismo énfasis. Y en la escritura, la palabra y la oración son fundamentales. Hermanos, la idea de orar o la palabra oración aparece en la Biblia unas 1214 veces. Y entonces creo que nosotros, en su mayoría, creemos que la oración es un tema central en las Escrituras, ya que al leer toda la Biblia, encontramos muchas partes, muchos ejemplos, muchas enseñanzas acerca de la oración, y nuestro mejor y mayor ejemplo en este asunto de la oración es nuestro Señor Jesucristo. Él tenía la sana doctrina, podríamos decirlo hoy. Él tenía toda la palabra de Dios, pero él también oraba. Y nosotros debemos seguir sus pisadas e imitarlo. Por otro lado, también estoy seguro que la gran mayoría de los que están acá en esta mañana sabe que la oración es vital para la vida de todo cristiano. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Creo que la mayoría estamos de acuerdo que es importante, es vital para nuestra vida de fe. Entonces, si hemos leído de esto en la Biblia, si sabemos lo fundamental o lo vital que es para la vida de todo cristiano, e incluso tenemos al mayor ejemplo, les pregunto, ¿estamos viviendo de acuerdo a estas verdades? O como en su libro, J.C. Ryle te preguntaría de esta manera, hermano, hermana, ¿oras? Hoy he titulado la exposición Luchemos en oración. El contexto del texto que nosotros leímos al principio es la última cena. Jesús junto a sus discípulos se juntaron en un lugar, hicieron su cena, lo que nosotros conocemos como la última cena, donde el Señor les anunciaba que estaba llegando la hora en que iba a ser sacrificado. Y habiendo terminado esa cena, llevó a sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, lugar donde se desarrolla la historia del relato que nosotros leímos. Y quiero que notemos algo, que en esta escena vamos a ver a Jesús luchando en oración en 3 ocasiones, centrando él su oración en una sola dirección: someter su voluntad humana a la voluntad del Padre. Eso quiere decir, hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos aprender a luchar en oración para hacer la voluntad de Dios. ¿En qué momentos? Primer punto, debemos aprender a luchar en oración para hacer la voluntad de Dios en momentos de angustia. Eso lo vamos a ver del versículo 36 al 39. Leemos primero el versículo 36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Acá abro un paréntesis, vale destacar que Jesús no es la primera vez que está haciendo esto. Jesús tenía el hábito o tenía la costumbre de apartarse para orar. No como un mero acto, no como un simple cumplir un ritual, sino porque para él era fundamental ese tiempo a solas con el Padre. Por eso incluso en Lucas hay algo que destaca el escritor Lucas en capítulo 5, versículo 16, y él dice que, hablando de Jesús, que con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba.
O sea, esa nota del autor, ese comentario del autor está diciendo, mira, esto que está haciendo, él acostumbra a hacerlo. O sea, que lo que estamos viendo ahora en esta escena de que él dice, entre tanto que voy allí y oro, era algo que él hacía siempre. Por eso Lucas dice que él frecuentemente hacía esto. Es por eso que nosotros en los evangelios encontramos a Jesús, por ejemplo, levantándose bien de mañana, o sea, antes de amanecer. ¿Para qué? Para orar. Lo vemos en los montes como orando. No solamente se subía a los montes a enseñar, sino que también lo subía para orar. Incluso pueden ver en los evangelios que Jesús noches enteras la pasaba orando. Entonces, en la vida humana de Jesús, nosotros podemos ver la necesidad que él tenía de pasar tiempo a solas con Dios. Para él era vital tomar ese tiempo porque habían decisiones que tomar. Y ante la posibilidad de decisiones, él se apartaba y oraba. Antes de elegir a sus discípulos, él pasó toda la noche orando. Cuando él necesitaba ser fortalecido, él oraba. Y como vemos ahora él se encontraba en un momento de extrema angustia. Él necesitaba orar al Padre. ¿Por qué? Porque él debía terminar bien la obra que se le había encomendado. Por eso leemos en el versículo 37 al 39 y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este primer punto nosotros podemos ver la primera oración de Jesús. Y estos versículos nos ayudan a ver o a entender el porqué de su agonía. ¿Por qué él estaba tan triste? ¿Por qué él estaba en una agonía extrema? Hermanos, notemos que Jesús no está angustiado por el sufrimiento que le causarían las personas, aunque ese sufrimiento iba a ser doloroso, incluso humillante. Tampoco él manifiesta tristeza porque iba a ser traicionado, negado o abandonado por sus discípulos. Él ya se los había dicho que eso iba a pasar. Jesús no está pensando en las burlas o en el desprecio de los hombres, sino en que el Padre lo iba a desamparar. Y además, su angustia y su oración tiene que ver, como dice el texto, con la copa. Esa copa que debía beber para completar su obra en la tierra. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la copa, hermanos, la copa en la Biblia es símbolo de la ira y del juicio de Dios por el pecado. Eso quiere decir que esa profunda angustia que tiene es porque él sabe que solamente es cuestión de horas para que él bebiera de esa copa por completo, esa copa de la ira de Dios. Hermanos, este Jesús, como en Mateo 1, Mateo 2, el autor de Mateo quiere hacernos ver su humanidad y su deidad. Mateo quiere hacernos ver que Jesús es el Cristo, pero el Cristo debía pasar por estas cosas. ¿Por qué? Porque ese Cristo es un hombre, 100% hombre, pero a la vez Dios. Pero él quiere demostrarnos que este hombre era el Cristo y que era necesario que todas estas cosas acontecieran para completar su obra. Y entonces este Jesús, hombre, necesita fortaleza, necesita energías físicas y espirituales para llevar adelante la obra más trascendental de toda la historia de la humanidad. Y es por eso que él lucha en oración para no ceder a su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Por eso dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas palabras nos ayudan a entender que cuando Jesús, hermanos,
dice el relato que él se postró rostro en tierra. O sea, esto nos hace ver que cuando él se postra, no se postra solamente como un acto que de costumbre lo tenían los judíos. Él cuando se está postrando en cuerpo y alma ante el Padre. ¿Por qué? Porque su oración dice que él está rindiendo su voluntad a la voluntad de Dios. O sea que él no se está inclinando solamente, sino que él está derramando su alma a que la voluntad de Dios se haga en su vida. Hermanos, la ira de Dios contra el pecado de su pueblo iba a caer sobre él. Ese era el precio que debía pagar para salvar a todos los que creen en él. ¿Y saben qué? Él lo pagó. Y lo pagó por completo. Hermanos, esa agonía debe hacernos ver el deleite que debe haber en nuestros corazones, que este Jesús humano tuvo que tomar el lugar de nosotros humanos, porque de no haber pasado así, nosotros deberíamos sufrir esa agonía por nuestros pecados, pero Él lo pagó, Él pagó, Él se sometió a la voluntad de Dios por nosotros. Entonces, eso debe llevarnos a nosotros a ver que Jesús tomó nuestro lugar, no solamente en el Calvario, sino desde antes Él estaba tomando nuestro lugar. ¿Qué aprendemos de este primer punto? Hermanos, si bien ninguno de nosotros va a experimentar la agonía extrema que sufrió nuestro Señor Jesucristo, porque los paralelos nos enseñan que esa agonía fue tan profunda que incluso Él goteaba sangre de su cabeza, o sea, Él llegó a derramar sangre por esa profunda agonía. Eso nosotros no lo vamos a experimentar, pero mientras estemos en este mundo, vamos a pasar agonías. Hermano, hermana, ustedes van a tener angustias que los van a hacer sentir como si fuera que están muertos vivos. Van a pasar angustias que incluso los va a hacer dudar de su salvación. Van a pasar angustias que los van a hacer dudar incluso de Dios. Van a pasar angustias por no saber qué hacer o cómo seguir. Angustias en los matrimonios. Van a pasar angustias con sus hijos, o los hijos angustias para con sus padres. Los chicos, los jóvenes van a pasar angustias en su escuela, en la universidad, angustias por todos lados. Y debemos aprender que en esos momentos donde nuestra alma está angustiada, es donde nosotros debemos luchar en oración como lo hizo Jesús. Si Él en su humanidad oró, vos y yo debemos orar. Debemos orar, hermanos, en estos momentos de angustia. Ahora, como dije, debemos imitar a Jesús, pero para imitarlo bien y no solamente imitar los actos externos, nos surge entender, hermanos, la necesidad que tenemos de una vida de oración activa y privada. Hermanos, si nosotros no llegamos a concebir nuestra necesidad, ustedes pueden simplemente estar arrodillados, sentados, lo que sea, imitando algo externo, pero Jesús no estaba haciendo esto simplemente por la costumbre de los rabinos o de los judíos. Él estaba haciendo porque Él necesitaba ese tiempo. Hermanos, necesitamos pasar tiempo a solas con nuestro Dios. Pastor, pero yo oro en todo momento, dirá alguno. Yo cuando salgo de mi casa por la calle voy orando, cuando estoy en mi trabajo estoy orando, cuando estoy en la escuela estoy orando, cuando estoy en el supermercado estoy orando. Bien, gloria a Dios si estás orando constantemente y en todo momento, pero aún así necesitas parar. Necesitas apartarte para orar. ¿Saben por qué? Porque Jesús también oraba en todo momento. Donde sea que él examinaba, Padre, él estaba constantemente orando. Pero él necesitaba un tiempo a solas con Dios.
Entonces, aún si estás orando a cada momento, en cada hora, en cada lugar, donde sea que te estás moviendo, aún así necesitas pasar tiempo a solas con Dios. ¿Y por qué necesitamos ese tiempo a solas? Creo que todos queremos terminar bien la carrera de la fe. Creo que todos queremos llegar a ese día que el Señor diga, bien, buen siervo fiel, ¿verdad? ¿Todos quieren llegar o no? Todos quieren correr la carrera bien y terminar bien, porque una cosa es empezar bien y terminar mal. ¿Quieren empezar bien y terminar bien? Entonces, debemos postrarnos delante de nuestro Padre en cuerpo y alma. Hermanos, si vamos a seguir las pisadas de Jesús, cuando oremos, hagámoslo en su misión y aceptación a su voluntad. Como Jesús decía, no como yo quiero, o no para lo que yo quiero, sino como tú, Señor. O sea, orar, ya entendiendo que debo aceptar su voluntad. Ahora, como es una predicación de fin de año y comienzo del año siguiente, puede ser que lo que diga no te guste demasiado. Hermanos, el 2026 no es que sea adivino, mago, sabio, simplemente conozco la realidad de este mundo. En el 2026, tristeza, angustia y sufrimientos van a llegar a tu vida. Puede ser como consecuencia de tu pecado, o también puede ser porque el Señor, para hacerte más semejante a la imagen de Cristo, permita que pases diferentes pruebas, ya sea de salud, economía, pérdida de familiares, lo que sea. Pero hermano, hermana, debes aprender de esto. La oración te va a preparar para esos tiempos de sufrimiento. Si el sufrimiento llega y no estás orando, vas a desfallecer. La oración nos prepara para esos tiempos de sufrimiento. Entonces, hermano, hermana, debes recordar que en este mundo estás en una guerra espiritual. Cada día, donde te muevas, vas a tener que luchar. ¿Y cuál es esa lucha? En hacer tu voluntad o hacer la voluntad de Dios en tu casa, con tus hijos, con tus cónyuges. Estás constantemente en una lucha. O hago la voluntad del Padre o hago mi propia voluntad. Y es por eso que necesitamos orar. Hermanos, también necesitamos aprender a luchar en oración, segundo punto, para poder resistir la tentación. ¿Sí? No solamente oramos en momentos de angustia, sino también debemos luchar en oración para poder resistir la tentación. Y vamos a ver esto en los versículos 40 al 42. Leamos. Dice el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Evidentemente Jesús no pensaba o no esperaba encontrarse con sus discípulos durmiendo. O sea, él se sorprende al verlos durmiendo porque él se fue diciéndoles, velen conmigo. Entonces, ¿qué hubiese esperado Jesús? ¿Qué estaba esperando Jesús a su regreso? Que estén velando, que estén orando. Pero estaban dormidos. Estos mismos, hermanos, si ustedes leen un poco más adelante, un poco más atrás, mejor dicho, estos mismos personajes que están acá, horas antes, le habían dicho a Jesús, Maestro, Señor, nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por ti. O sea, nosotros estamos dispuestos a morir por ti. Pero vemos que ni siquiera una hora pudieron escuchar a su Señor y velar con Él.
porque Él les dijo, velad conmigo. Ahora bien, si bien el Señor les había contado de su tristeza, de su angustia, ese pedido de velar no era tanto por Jesús, sino por ellos mismos. ¿Por qué? Porque también era cuestión de tiempo, de que su fe, la fe de los discípulos, iba a pasar por el fuego. Y ellos necesitaban orar. Es por eso que el Señor los vuelve a exhortar. Y Él vuelve a decir allí, velar, velen y oren. ¿Con qué propósito? Para que no entréis en tentación, para que ustedes no entren en tentación. Eso significa que Él también estaba orando para no entrar en tentación. Pero ahora Él está diciendo, velen, oren, para que no caigan en tentación. Eso es entrar en tentación. O para que puedan resistir la tentación. Entonces ellos, al igual que Jesús, iban a necesitar fortaleza. Por eso, al igual que Jesús, debían luchar en oración para resistir la tentación y poder aceptar la voluntad del Padre. Y Jesús dice esta oración: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, con estas palabras podríamos decir que, por un lado, Jesús entiende que la actitud de sus discípulos no era rebeldía al mandamiento de orar. O sea, no es que oren. No es que la actitud fue, no, nosotros no lo vamos a escuchar. Para nosotros no es importante. No. La actitud de los discípulos no era rebeldía al mandamiento, sino una realidad de su humana debilidad. Eran débiles, eran humanos y en la carne eran débiles. Ahora, por otro lado, Jesús sabía lo peligroso que era para sus discípulos que no oren o que no velen, porque cuando llegue la tentación, ellos serían presa fácil para las acechanzas del enemigo y también serían rápidos en reaccionar de manera carnal. O sea, que si no oraban, llegado el momento de la tentación, ellos iban a seguir su voluntad y harían a un lado la voluntad de Dios. Por eso debían luchar en oración como Jesús. Dice el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En otra traducción, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Acá vemos la segunda oración de Jesús en ese momento de agonía, de angustia, en su humanidad. Hermanos, Él está siendo tentado a desistir de su obra, o como nosotros decimos, a tirar la toalla. Pero vemos a Él que sigue luchando en oración y notemos la misma petición y con la misma disposición de su corazón, rendido a la voluntad del Padre. Vuelve a decirle, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. ¿Qué aprendemos de este segundo punto? Hermanos, como dije antes, en este 2025 que está cerrando, si nosotros haríamos una recapitulación de todo el 2025, lo que hemos vivido, todos nosotros estaríamos de acuerdo en que hemos pasado diferentes circunstancias, algunas alegres, otras tristes, algunos de desesperanza, otras de esperanza. Hemos pasado desafíos, pruebas, victorias, pero también derrotas. Ahora, ¿cómo creen que viene el 2026? Un próspero año nuevo. Hermanos, el 2026 van a venir con más circunstancias que te van a empujar a caer en la tentación. El 2026 van a venir con circunstancias donde van a hacer que pienses que Dios no se acuerda de vos o que no se ocupa de vos.
Y si no te arreglas solo o sola, nadie más te va a ayudar. El 2026 va a venir como el 2025. Va a buscar que te valgas por vos mismo o vos misma y no tomes en cuenta a Dios. Por eso, hermanos, necesitamos convencernos de que sin oración no podremos tener victoria sobre la carne y mucho menos contra los dardos del maligno. Hermanos, el diablo es astuto y conoce tus debilidades. Y como conoce tus debilidades, quiere convencerte que vos sos fuerte. Quiere convencerte que vos podés solo, sin la ayuda de Dios. Que tus circunstancias las vas a tener que arreglar vos. Te hace creer que eres fuerte. Pero no olvides, Jesús dijo, la carne es débil. No somos fuertes y debemos entender que las artimañas del enemigo van a estar todos los días, porque él no es que se da por vencido en el 2025 y el 2026 ya no va a atacar. Y no es que el 2025 nuestra carne es débil y el 2026 nuestra carne va a ser fuerte. No, mientras estemos en este mundo vamos a batallar con nuestra mente y con el enemigo. Entonces, hermanos, necesitamos experimentar que la oración nos ayuda a resistir y a vencer la tentación. Y para experimentarlo, para lograrlo, debemos creer que velar y orar es un mandamiento de nuestro Señor, la cual nos va a ayudar a estar espiritualmente alertas, vigilantes, y nos va a mantener en una comunión constante con nuestro Dios a través de la oración. O sea, este mandamiento no era solamente como para que Jesús pudiera terminar la prueba, es para nosotros. Él sabía de nuestra humana debilidad y Él nos manda a orar porque la única manera de vencer la tentación es que oremos a nuestro Señor. Entonces, solo si atendemos al mandamiento y oramos, podremos superar las dificultades, las tentaciones diarias y podremos aceptar la voluntad de Dios, no de manera resignada, sino de manera voluntaria. Porque muchas veces en nuestra oración, bueno, si esta es la voluntad de Dios, la tendré que vivir. No, vamos a ver que Jesús no toma así la voluntad de Dios. Entonces, debemos orar. Un hermano dice con respecto a la necesidad de orar y entender que su mandato dice así, lo cito, la oración no es para entretenernos, sino un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo para cultivar nuestra relación con Él y crecer espiritualmente. Fin de la cita. Y otra vez alguno podrá preguntarse, pero pastor, ni los discípulos pudieron. ¿Cómo vamos a poder nosotros? Es verdad que el relato nos muestra a los discípulos qué estaban haciendo cada vez que se les pidió orar. Ya vimos 2 veces y las 2 veces están durmiendo. Ahora bien, muchas veces podemos ser tentados a quedarnos con esa imagen, no necesariamente para justificar nuestra debilidad, sino más bien para justificar nuestra negligencia. ¿Y saben por qué digo esto? Porque es verdad que en este relato está diciendo, ok, la verdad es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es verdad eso. Pero si solamente nos quedamos con esta imagen, vamos a usar esa imagen siempre para justificar, y no pude orar porque soy débil. Y lo que pasa es que como soy débil no puedo orar, como no soy débil, viste, los discípulos eran débiles y no podían orar, yo tampoco puedo. Hermanos, no se queden con esta imagen, porque no es que ellos estuvieron en esta situación siempre. Si leen Hechos, les animo, si no lo han leído, lean Hechos. En Hechos nos va a contar de estos mismos discípulos que cuando ellos, después de haber visto al Cristo resucitado y después de haber visto a Jesús irse al cielo de nuevo, van a encontrar relatos donde dice que ellos esperaban al Consolador, al prometido, al Espíritu Santo. ¿Cómo lo esperaron? Orando.
Después de recibir el Espíritu Santo, la iglesia se reunía en un lugar para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, para que sean expuestos a la palabra. ¿Pero solamente iban para escuchar la palabra? No. Ellos eran expuestos a las enseñanzas de los apóstoles, pero también oraban. Hermanos, cuando empiezan las dificultades, estos que estuvieron en momentos de dificultad, cuando Pedro y Juan son arrestados por estar predicando a Cristo, ellos están ahí siendo prohibidos, no hablen más del Señor, no hablen más en el nombre de Jesús. Mientras ellos estaban, ¿qué estaba haciendo el resto de los hermanos? Oraban. Y después que se juntaron nuevamente con los hermanos, Pedro y los que estaban ahí oraban al Señor diciéndoles, danos de nuevo para hablar de ti. Oraban. Entonces, en Hechos vemos nosotros que el Espíritu Santo usaba la enseñanza de los apóstoles y la oración para el avance del Evangelio. Por eso incluso en el conflicto que hay en Hechos 6 en la iglesia, Pedro y Juan, o Pedro y los apóstoles dice, no es justo que nosotros descuidemos la palabra. La palabra es importante, pero después que eligen, dice, los mandan a elegir a 7 varones, él dice, y nosotros nos dedicaremos al ministerio de la palabra y la oración. Incluso las cartas, hermanos, los escritores nos mandan a cuidar la palabra y la oración. Y eso es así, ¿por qué? Porque ellos aprendieron a orar. Hermanos, muchos de estos que están acá, aprendieron a orar solos, aprendieron a orar por los hermanos y con los hermanos. Pero también aprendieron a pedir oración. Ustedes ven las cartas donde Pedro dice, oren por nosotros. Aprendieron que la oración es fundamental para ellos. Ellos no podrían tener valor, no podrían tener fuerza si no están orando al Señor, si no lo reciben de lo alto. Entonces, evidentemente, ellos aprendieron a orar. Eran débiles, pero el Espíritu los fortaleció de tal manera que aprendieron a orar. Hechos y las cartas nos muestran que eran hombres y mujeres de oración, porque no solamente hombres oraban, sino hombres y mujeres oraban. Entonces, hermano, hermana, no te excuses o no uses esa imagen para justificar no tu debilidad, sino nuestra negligencia. Si no estamos orando es porque estamos siendo negligentes y no estamos atendiendo a este mandato que es para nuestro propio cuidado. Entonces debes entender que tu Salvador, que tu Señor te manda a velar y a orar. Debes orar a solas, pero también debes orar junto a los demás. ¿Por qué? Porque en nuestros días, porque el Señor me lleva a meditar en esto y en ese desequilibrio que podemos tener, porque en nuestros días, iglesias de sanas doctrinas o nuestra propia iglesia pueden en los tiempos de oración tener la menor asistencia y le dan más valor al día de la predicación. Nos juntamos para la predicación, todos estamos acá, pero para la oración, no digo que haya imposibilidades, hay imposibilidades que son entendibles, pero pudiendo estar a las 9:30, pudiendo estar los miércoles de oración, entonces ese desequilibrio la podemos generar en nuestra mente o incluso al hacer énfasis solamente en la predicación de la palabra y no en la oración. Hermanos, debemos entender que la palabra es importante, la debemos cuidar en nuestra iglesia, pero también la oración. Si no la cuidamos, hermanos, tarde o temprano vamos a caer, porque la palabra no se sostiene sin oración. Necesitamos orar a solas, pero también con los demás. Así como lo hizo Jesús, así como nosotros vemos
en Hechos y en las cartas. Entonces ya vimos que necesitamos luchar en oración en momentos de angustia para poder resistir la tentación. Tercero, necesitamos también luchar en oración para conectar con la voluntad de Dios. Ese es el tercer punto, para conectar con la voluntad de Dios, y lo vamos a ver en los versículos 33 al 34. 43, 44. O al 46 ya. Leemos 43 al 44, dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Evidentemente, para todos ese día fue un día largo. Que ellos no podían resistir del sueño es porque estaban muy cansados, pero también Jesús estaba cansado. Pero Jesús necesitaba luchar en oración para vencer la tentación. Por eso ora en la misma dirección insistentemente. Dice ahí el texto, por tercera vez oró, diciendo las mismas palabras. O sea, que no sea, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. 3 veces, luchando en oración, 3 veces pidiendo la misma cosa, insistentemente a su Padre. En estas 3 ocasiones, hermanos, Jesús ora con la misma petición, pero vemos que su oración, al fin y al cabo, no cambió la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la copa ya estaba preparada desde la eternidad y el Hijo debía beberla para convertirse en la única forma o en el único medio para salvar a los pecadores que acepten acercarse o que se acerquen a Él con fe. Esa copa debía beberla. Si Él no bebía esa copa, ninguno hubiésemos tenido ningún gramo, ninguna gota de esperanza. Debía beberla. Aunque Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que no la tenga que beber, pero la voluntad de Dios era que tenía que beberla. Ahora uno podría decir entonces su oración, esa insistencia en su oración no cambió nada. Hermanos, notemos cómo empieza la historia y cómo termina esta historia en esta imagen. Hermanos, su perseverancia en oración cambió su tristeza en fortaleza, su agonía en paz. Acuérdense que Él fue con ellos a Getsemaní y les dijo, mi alma está triste, hasta la muerte. Estoy angustiado. Él empezó así, hablándole a sus discípulos. Pero ¿cómo termina con sus discípulos? Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay agonía. Después de una lucha intensa en oración, insistentemente, hermanos, algo cambió. Ese tiempo a solas con su Padre le dio victoria. Jesús ya estaba listo para poder enfrentar la traición, ya estaba listo para la negación, ya estaba para ser negado, ya estaba listo para la burla, la injusticia, ya estaba listo para la cruz. Y por sobre todo, ese tiempo de oración, ese tiempo a solas con su Padre, lo preparó para aceptar la voluntad del Padre. Por eso ahora vemos a Jesús voluntariamente entregándose en manos de estos pecadores que venían a buscarlo. Por eso Jesús dijo, a mí nadie me quita mi vida.
yo la doy. Yo la doy. Hermanos, Jesús se entregó voluntariamente, ya no sufriendo, ya no en agonía, ya no en tristeza, sino que esa oración lo conectó con la voluntad de Dios. Él pudo entender la voluntad de Dios y entonces, al haberlo entendido, él sabía que la voluntad de su Padre era buena, agradable y perfecta. Entonces su voluntad se terminó convirtiendo en la voluntad del Padre y entonces fue y se entregó voluntariamente para ser crucificado y para ser desamparado, o como dice Isaías, para ser quebrantado por su Padre. ¿Y saben qué, hermanos? Él fue quebrantado por vos y por mí. Él fue voluntariamente a esa cruz por vos y por mí, para rescatarnos de nuestros pecados. Pero también se entregó para salvar y perdonar a los que están hoy sin Cristo, a los que todavía no han puesto su confianza en Él, niños, jóvenes y grandes. Jesús se entregó voluntariamente por vos, para rescatarte, para perdonar tus pecados. ¿Saben por qué? Porque la voluntad de Dios es que te salves. Esa es la voluntad de Dios, que no vayas al infierno. Él no quiere que vos vayas al infierno, pero tus pecados te están arrastrando al infierno. Por eso debes arrepentirte y creer en aquel que tomó tu lugar, en aquel que sufrió, en aquel que derramó gotas de sangre para tomar la copa que vos debes tomar. Entonces, si no aceptas, si no crees en Cristo hoy, esa copa que fue la agonía, esa copa que hizo que Jesús derrame su sangre, la vas a tener que beber vos. Entonces considera el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. Si Él quiso librarse de esa copa, busca librarte de esa copa. Y la única manera de que te libres de la ira de Dios que está sobre tu vida es que creas en Jesús, porque Él es el sacrificio que pagó para que la ira de Dios no sea derramada sobre vos. Jesús oró al Padre y Jesús se entregó en las manos de Dios para salvarte. Niño, joven y grande, debes arrepentirte de tu pecado, creer en Jesús, porque no tienes otro lugar y no tienes otra esperanza y no tienes otra persona que pueda salvarte. Nadie más, ni un pastor, ni tus padres, ni tus cónyuges, nadie más puede salvarte, solo Jesús, porque solo Jesús estuvo en el Getsemaní y Jesús tuvo que tomar esa copa que estaba preparada para todo pecador y Jesús lo tomó en nuestro lugar voluntariamente. Entonces, voluntariamente, ven a Jesús. Voluntariamente, al haber entendido que Jesús sufrió por vos, voluntariamente deberías venir y decir: gracias, Jesús. Gracias por haber muerto en mi lugar. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias, porque sin tu ayuda yo estaría en el infierno. Debes venir a Él en oración y en sumisión a Él. Hermanos, ¿qué aprendemos de este último punto? Nosotros, los que ya hemos creído en Cristo, solo por el mérito de Cristo y por el sacrificio de Cristo podemos acercarnos a Dios en oración. Él nos abrió la puerta para que ya no sea un sacerdote quien ore por nosotros, sino Él nos abrió la puerta para que nosotros personalmente podamos orar al Padre. Y como verán en esta historia, el resultado de pasar tiempo en oración nos conecta con la voluntad de Dios. Hermanos, puede ser que cuando ores tus circunstancias no cambien, pero te aseguro que si perseveras en oración, Dios te va a dar valor, te va a dar sabiduría, te va a dar fortaleza para que resistas lo que sea que venga a tu vida.
La oración nos conecta con Dios de tal manera que hacer tu voluntad va a ser hacer la voluntad de Dios, pero solamente si perseveramos en oración, si solamente conectamos nuestra oración a la voluntad de Dios. Entonces, si tenemos ese fruto, debemos ser intencionales y debemos ser disciplinados en pasar tiempo con Dios. Hermanos, no tomen la oración solo como una actividad o como un remedio ocasional. Hoy volviste a recordar que la carne es débil. Entonces, debes saber que cualquier disciplina que nos acerque a Dios, como leer o la oración, entre otras cosas, va a costar mucho trabajo incorporarlo. Somos más rápidos a tirar la toalla que persistir en oración. Pero hoy estamos aprendiendo que debemos orar persistentemente para conectar la voluntad con Dios, la voluntad de Dios a nuestras vidas. Debemos esforzarnos, debemos ejercitarnos para esta piedad. Pregunta, hermanos, ¿cómo alguien aprende a nadar? Fuerte, participen, por favor. ¿Cómo alguien aprende a nadar? Practicando, pero ¿qué haciendo? ¿Cómo practica? Va a la arena y en la arena hace así. ¿Cómo alguien aprende a nadar? Nadando. Y si quiere competir y quiere ser, digamos, hacer bien ese ejercicio, ¿qué tiene que hacer? Nadar más, ejercitarse, nadar más. ¿Cómo un atleta se ejercita? Persistiendo, haciendo ejercicio. Si tiene que correr, necesita ejercitarse corriendo. Entonces, ¿cómo creen que un cristiano aprende o se ejercita en la oración? Orando. Orando, hermanos. Orando. Necesitamos aprender a luchar en oración para entregarnos a la voluntad de Dios. ¿Y por qué destaco esto? Porque las 3 veces Jesús está diciendo, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Ahora quiero decirte esto, hermanos. Si oras al Señor en cualquier ámbito de tu vida, oras para decir, Señor, ayúdame a disciplinar a mis hijos de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayúdame a hablar con mi marido, con mi esposa, según tu voluntad. Que lo haga de acuerdo a tu voluntad, con las motivaciones correctas. Y uno ora, va ahí, ora, termina. Estamos pasando una crisis matrimonial, estamos pasando una crisis económica, estamos pasando crisis en la familia. Y uno va y ora y después necesitamos resolver esto. Hermanos, si uno va a orar, si ustedes oran, pero después, acto siguiente, hacen su propia voluntad, eso quiere decir que no han orado como Jesús. Eso quiere decir que su oración no llegó a conectar con la voluntad de Dios, porque Jesús estaba en una crisis, pero cuando insistió en oración, él actuó de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, posiblemente muchos de nosotros en distintas circunstancias nos estemos postrando a Dios, pero solamente en cuerpo. Hoy estamos aprendiendo que debemos postrarnos delante de Dios, pero en sumisión, ya con la actitud de aceptar la voluntad de Dios y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque en la oración, si estás enojado, si estás enojada, el Espíritu Santo te va a decir, ¿por qué estás así? Ahora, te levantaste de la oración y seguís, eso quiere decir que no te sujetaste a la voluntad de Dios. Hoy aprendimos que Jesús, o de la oración de Jesús, fue sincera, insistente, pero también sumisa. Lo llevó a aceptar y a conectar con la voluntad de Dios y lo dispuso a obedecerlo. Así deben ser nuestras oraciones, hermanos. Ya al comenzar el 2026, debo decir
que hay un misterio en todo esto. Yo no sé por qué Dios, el creador del universo, nuestro Dios soberano, haya estipulado que la oración juega un papel fundamental para la historia de la humanidad. Él lo planeó. Es que no es el pastor que escribe, no es que las personas escriben, es el Señor mismo quien se sometió a la oración. Por alguna razón Dios diseñó la oración. Entonces nosotros como hijos debemos entender que hemos sido llamados a ser parte de este plan de Dios, no solamente con la palabra, sino también con la oración. Hermanos, si queremos ver avanzar el reino de Dios, si queremos ver al Espíritu Santo moverse en medio nuestro, si queremos ver a Cristo en los corazones de nuestros hijos o en los corazones de más personas en Puerto Madryn o en otras ciudades, si queremos ver más obreros que estén trabajando para el Señor, debemos luchar en oración. Debemos orar en nuestras casas, debemos orar en comunidades, sea con los hermanos, porque todos los días estás luchando. ¿Y por qué estás luchando solo? ¿Por qué estás luchando sola? Debemos orar juntos como lo hacían en Hechos. Los hermanos unidos orando por las necesidades de los hermanos para que la palabra de Dios siga avanzando. Necesitamos luchar en oración. Hermanos, debemos seguir confiando en que la palabra de Dios es viva y eficaz, que la palabra de Dios tiene poder, pero también tenemos que confiar en la oración, la palabra y la oración. Así que este año, que el Señor nos ayude a ser insistentes y a ser intencionales para animarse a leer la Biblia, pero también para animarse a orar. Ruego a Dios que en este 2026 cada uno de nosotros seamos más conscientes de nuestra necesidad de pasar tiempo con el Señor y que seamos también intencionales, hermanos, intencionales en animarnos. Porque esto de acá a la semana que viene, cuando empiece a tener otra predicación, posiblemente esto ya pase al olvido. Como muchas veces nos olvidamos de las palabras en el original. Hoy les dije hay oferta 2 por 1 y el 1 no se pueden olvidar porque es fácil de recordar. Aunque no se acuerden de las palabras en el original, deben acordarse que el Señor nos llama a orar. Oremos a nuestro Dios. Seamos intencionales para que nosotros podamos postrarnos en cuerpo y alma delante del Dios de la Biblia y así glorificar el nombre de nuestro Señor. No solamente un año, sino que este año sea algo que el Señor nos mueva a tomar en cuenta la oración y no generar ese desequilibrio en nuestra mente de que nos leemos más que orar. Debemos orar y debemos leer, porque esto no se lleva adelante con las capacidades humanas. El Señor dice que no es con la fuerza, sino con su espíritu. ¿Y saben cómo se mueve el espíritu? En la oración. Oremos, hermanos, oremos a nuestro Señor, como lo hizo Jesús, sometiéndonos a su voluntad, porque la voluntad de Dios es que oremos.